Decíamos entonces que habíamos sacado el mu másico del aire, habíamos sacado la densidad del aire y la distancia. Decíamos que la distancia era desde que el rayo fue emitido desde la fuente hasta que se plasmó en la placa, porque no pasó por la muestra. Por lo tanto, son las 30 pulgadas, ¿sí? Las 30 pulgadas que guarda cuando hago el ejercicio, porque yo estoy trabajando con centímetros cuadrados sobre gramos, o estoy trabajando centímetros y con gramos, ¿sí? Por lo tanto, X tiene que pasarse a centímetros. 30 pulgadas son 76,2 centímetros. Entonces tengo que tener ese cuidado cuando hago esos ejercicios, ¿no? Que las unidades sean las correctas. Bueno, si hago esa diferencia, entonces me da que I sobre I sub 0 es igual, voy a borrar acá, esto es igual a 0,987, ¿sí? ¿Qué significa esto? 0,987. Quiere decir que la diferencia de el rayo que largó la fuente, que emitió la fuente, y el rayo que se plasmó acá en la placa, es prácticamente el mismo. El aire no absorbió prácticamente nada del rayo. ¿Está? ¿Lo ven a eso? No estoy con el chat, así que si me contestan. Sí, acá me pregunta uno si me escuchan. Me están escuchando bien, ¿no? ¿Me escuchan bien todo? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, lo que acabo de definir es que si el rayo, la diferencia entre el rayo que emite la fuente y el rayo que se plasma en la placa, es decir, I sobre I sub 0, esa diferencia es prácticamente 1, quiere decir de que no ha absorbido nada, o prácticamente nada, ha absorbido el aire, ¿sí? Por lo tanto, lo que se va a plasmar en la placa es un gris muy oscuro. ¿Por qué? Porque esa intensidad que llegó a la placa es prácticamente la misma que largo y por lo tanto va a ser muy fuerte ese color, ¿sí? Un gris muy oscuro, ¿sí? Es por eso que nosotros cuando vemos en la radiografía del ejemplo que le di de la mano, todo lo que está alrededor de los dedos o de la mano es en un gris oscuro porque justamente pasó por el aire, pero no tocó la mano y no absorbió nada. ¿Sí? Vamos al punto. En el punto 2 tenemos que hacer exactamente lo mismo, aplicar esta fórmula donde decimos que la diferencia de I sobre I sub 0, o I2, si le queremos poner I2 sobre I sub 0, va a ser igual a E a la menos mu. ¿Y qué mu? Y si nosotros estamos, fíjense, si nosotros estamos acá estudiando el punto 2, ¿sí? El rayo pasa por toda la placa de cobre, era de cobre la placa, ¿no? Espera que me fije. Sí, de cobre. Entonces, el rayo pasa por toda la placa de cobre. La placa de cobre es un solo material, no es una aleación, por lo tanto,
directamente lo que tenemos que hacer es decir que el mu másico es la de la placa de cobre por la densidad de cobre por la distancia, ¿sí? Reemplazamos estos valores y decimos que E es igual al menos el mu másico del cobre, lo busco en la tabla, es 0,325. Vuelvo a no ponerle las unidades para no se me vaya tanto. La densidad del cobre es de 8,96. ¿Y la distancia? ¿Qué distancia? Bueno, decíamos que la placa era de 1 pulgada, por lo tanto la distancia la tengo que llevar a centímetros, 2,54 centímetros. Acuérdense siempre de eso. Bueno, si hago esa diferencia, voy a decir entonces que I2 sobre I sub 0 va a ser igual, si ustedes lo calculan, a 0,00061. Bueno, fíjense, recién nos daba que el I1, que era del aire, el I1, que era el primer punto, sobre el I sub 0, nos daba 0,987. ¿Sí? Si lo comparo con este I2, que es el que tengo acá, ¿sí? Me da muchísimo menor. Quiere decir que la diferencia de intensidades de lo que llegó a la placa con respecto al I sub 0, ¿sí? Se ha achicado muchísimo, por lo tanto, la placa de cobre ha absorbido bastante del rayo I sub 0, ¿sí? Y como ha absorbido bastante, lo que quedó, ese I sub 2 que quedó cuando se plasmó en la placa, se plasmó muy débil, ¿sí? Por eso es que ese color más claro que tiene en el punto I2, en el punto 2. ¿Está claro? Profe, ¿Sí? sí, ¿qué unidades lleva I1 sobre I0? Ninguna, porque fíjate en esto, te lo voy a hacer acá. E es igual al mu másico. El mu másico era en centímetros cuadrados sobre gramos. La densidad es igual a gramos sobre centímetros al cubo. Y X es en centímetros, por lo tanto, si yo simplifico todo, me queda adimensional, ¿sí? Por lo tanto, lo que me queda acá, las unidades son adimensionales, ¿sí? ¿Está? Gracias. Sí, sí, gracias. Bueno, vamos al tercer punto, al punto 3. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué en el punto 1 toma toda la distancia, digamos, desde la fuente, o sea, 30 pulgadas, y en el punto 2 toma el espesor? Porque en el punto, porque es lo que traspasa el rayo, ¿sí? Y el rayo I sub 0, en el punto 1, traspasa únicamente el aire, que son 30 pulgadas desde la fuente hasta la placa, ¿sí? En el punto 2, el rayo, fíjate, acá el rayo traspasa únicamente la placa, ¿sí? Porque habíamos dicho que el aire no absorbía nada, lo que habíamos visto recién. Si el aire no absorbe nada, entonces lo único que traspasa es a la placa. ¿Te queda claro? Sí, gracias. Bien. Vamos entonces al punto 3. El punto 3 es donde tenemos la burbuja de aire, ¿sí?
Y decimos que en el punto 3 lo vamos a llamar como I3 sobre I sub 0. Entonces, decimos que es igual a E a la menos. ¿Y qué tenemos en el punto 3? En el punto 3 tenemos la placa de cobre y tenemos la burbuja de aire. Pero dijimos que la burbuja de aire, el aire no absorbe el rayo. Por lo tanto, a mí esta burbuja de aire no me va a ayudar a que absorba parte del rayo, ¿sí? Entonces, la distancia que yo voy a tomar va a ser la distancia únicamente que me queda del cobre. Y el mu másico que voy a tomar va a ser el mu másico del cobre. No tengo que hacer una aleación acá entre el aire y el cobre porque no es una aleación, ¿sí? Si esta burbuja, por ejemplo, fuera de otro material, lo que tendría que hacer es hacer la ecuación que estoy haciendo para el cobre y sumarle la de la burbuja, por ejemplo, si fuera de plomo, sumarle la ecuación para la burbuja de plomo, ¿sí? En este caso, como es aire, no tengo, y el aire no absorbe nada, no lo tengo que hacer. Entonces digo que es el mu másico del cobre por la densidad del cobre por la distancia. Decíamos que era la distancia del cobre. Y la distancia del cobre son los 2,54, es decir, la pulgada, menos lo que decíamos que era un cuarto de pulgada, ¿sí? Entonces, un cuarto de pulgada por 2,54 me queda 0,635 centímetros. Bueno, si realizo esto, voy a obtener entonces que I3 sobre I0 va a ser igual a 0,00390. Fíjense entonces, tenemos las tres, esto es I3 sobre I0. Entonces, fíjense, tenemos las tres, tenemos I1, I2 e I3. Fíjense que la diferencia de intensidades de I3 con respecto a I0, I1 con respecto a I0, I2 con respecto a I0, va cambiando. I3, la diferencia de intensidad es mayor que I2, ¿sí? Que la diferencia de intensidad de I2, y es menor que la diferencia I1. Quiere decir que en colores lo que yo voy a ver entonces es I1, la diferencia de intensidad de 1 va a ser más oscuro, un gris más oscuro. La diferencia de intensidad de I2 va a ser un gris claro y la diferencia de intensidad de I3 va a ser un gris que va a ser más oscuro que el I2, pero más claro que el I1. ¿Lo ven? Por supuesto que acá en la fotocopia esta no se puede ver, no se puede apreciar, ni tampoco en el apunte que ustedes tengan, si lo están viendo, no se puede apreciar, pero lo que nosotros deberíamos tener acá es este color más oscuro, un gris más oscuro, un gris más claro y un gris que es más oscuro que este y más claro que este otro. ¿Sí? ¿Lo ven a eso? Bueno. Entonces, habiendo resuelto el tema de los colores, lo que vamos a hacer es ir al ejercicio
Vamos a ir al ejercicio 90, ¿sí? Y después vamos a ver si nos queda tiempo, hacemos el ejercicio 88 y les queda a ustedes el ejercicio 89 para que lo hagan en sus casas, ¿sí? Pero vamos a ir directamente al ejercicio 90. El ejercicio 90 está en la página 23 de Educo y está en el apunte del ingeniero Bazán, está, ya les digo, en la página 84 más o menos, y es el ejercicio 8, el ejercicio número 8. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Ah, bien, bien, porque por ahí como no contestan nada, no veo nada, entonces no sé si... Ahí está. Bueno. Entonces, ¿qué dice el ejercicio 90? Dice, se desea determinar si existen grietas perpendiculares a la superficie en una placa de aluminio de 1 pulgada de espesor. La grieta se visualiza en la radiografía cuando la diferencia de intensidades es del 2%, y la pregunta es, ¿cuál es la longitud mínima de la grieta para que ésta sea detectable? Bueno, vamos a encarar el ejercicio. Yo siempre hago un diagramita como para entender dónde estoy posicionada y digo que tenemos una placa de aluminio ¿sí? Esa placa tiene 1 pulgada, por lo tanto 2,54 centímetros. Decimos que el rayo tenemos el rayo I sub 0 que traspasa la placa y queda, la placa absorbe parte del rayo y queda un I1. Luego el mismo rayo I sub 0 pasa por la grieta, absorbe parte de la placa que no tiene la grieta, absorbe parte del rayo y queda I2. ¿Sí? La pregunta es si I2 es más grande que I1 o I1 es más grande que I2. ¿Sí? Esa es la pregunta que le hago. Ustedes contéstenme con micrófono. ¿Qué les parece a ustedes? I2 es más grande. I2 es más grande, muy bien. I2 es más grande. ¿Por qué más grande? Y porque ante el mismo rayo, y el mismo material, porque estamos hablando que tenemos el mismo material, este espesor es más grande, ¿sí? Por lo tanto ha podido absorber, acuérdense que la fórmula dependía del espesor. La fórmula depende del espesor, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo el mismo rayo, el mismo material y tengo más espesor, este espesor va a absorber más cantidad de rayo, ¿sí? Del rayo, que este espesor que es mucho más chico, que va a absorber menos. Por lo tanto, I2 es mayor que I1. Bueno, lo que nos está pidiendo en el ejercicio es saber esto, le podemos llamar T, cuánto de profundidad tiene esa grieta,
¿sí? Y lo que nos dice es que la grieta se visualiza en la radiografía cuando la diferencia de intensidades es del 2%. Por lo tanto, la diferencia de intensidades entre la que está sin grieta y la que está con grieta es del 2%. Como estoy hablando de porcentajes y estoy hablando de diferencia de intensidades, lo que voy a partir, ¿sí?, es de esta forma. I2 menos I1 sobre I2. Esto es igual al 2%, ¿sí? Siempre voy a partir, porque estoy hablando de diferencia de intensidades y estoy hablando de porcentajes. Y cuando saco porcentaje, lo saco de esta forma. Por lo tanto, tengo que partir de eso. Una vez que sé dónde tengo que partir, todo lo otro es muy simple, porque lo que tengo que hacer es entonces saber cuánto vale I1 y cuánto vale I2. Bueno, despejo de acá y digo que I2 sobre I2 menos I1 sobre I2 es igual a 0,02. Esto me queda 1. Puedo decir entonces que 1 menos I1 sobre I2 es igual a 0,02. Paso el 1 para el otro lado y me queda, vamos a hacer acá, me queda menos I1 sobre I2 que es igual a 0,02 menos 1. Si multiplico los dos términos por menos 1, este me queda positivo, acá negativo y acá positivo. Por lo tanto, esto me queda igual a 0,98. ¿Sí? Entonces, digo que I2 sobre I1 es igual a 0,98. Bueno, ahora tengo que saber cuánto vale I1 y cuánto vale I2. Si digo que I1 es igual a I sub 0 por E, estamos hablando de aluminio, me voy a la tabla y busco el coeficiente másico del aluminio. Coeficiente másico del aluminio es menos 0,156 por la densidad del aluminio, que es 2,7, por la distancia, que estábamos hablando, que es el rayo I1, por lo tanto, la distancia es 2,54. ¿Cuánto vale I2? I2 es igual a I0, que es menos. Y estamos trabajando con el aluminio, porque lo que teníamos acá era aire, que no cuenta, por lo tanto es 0,156 por 2,7 por, y lo que tendremos que sacar entonces es 2,54 menos T, que es lo que queremos averiguar. ¿Sí? Bueno, eso, si nosotros reemplazamos I1 y I2 acá, es como si tuviéramos entonces, dividiendo acá,
¿sí? Por supuesto que esto es igual a 0,98, y sub 0 se me va, y me queda entonces de esa forma. Pero, pero tengo el problema de que me queda en el exponente, me queda t, y lo tengo que sacar del exponente. Para hacer eso, entonces, lo que hago es multiplicarlo por el logaritmo natural, ¿sí? Ambas términos de la ecuación, y de esa forma puedo empezar a trabajar para ver si puedo sacar del exponente eso. Si hago eso, voy a decir entonces que el logaritmo de E, esto ya lo puedo sacar numéricamente, ¿sí? Así no lo pongo tanto. Eso es igual a 0,156 por 2,7 por 2,54. Eso es igual a 1,0698. Entonces lo pongo acá directamente, menos 1,0698, ¿sí? Y esto también lo puedo pasar a número, es 0,156 por 2,7. Esto me da 0,421. Entonces acá pongo E a la menos 0,421 por 2,54 menos T. ¿Sí? Lo que hice es, en vez de poner tantos números, le pongo el número que corresponde. Bueno, por supuesto que esto me queda igual al logaritmo de 0,98. ¿Sí? Bueno, acá, ¿qué es lo que hago? Aplico, ¿sí?, la propiedad de los logaritmos, que cuando tengo una división de logaritmos, se restan, por lo tanto, voy a tener entonces que el logaritmo de E a la menos 1,0698 menos el logaritmo, vamos a poner aquí al costado, igual al logaritmo de E 1,0698 sobre, perdón, menos el logaritmo de a la menos 0. Bueno, nos queda entonces igual a eso. Lo que hemos hecho, se va a cortar en 10 minutos, lo que hemos hecho entonces es aplicar la propiedad del logaritmo de que cuando lo tenemos dividiendo, ¿sí?, pasa restando. Entonces pase este término restando este otro término, ¿sí? Aplico otra propiedad de los logaritmos, que es cuando lo tengo con una potencia, puedo ponerlo como multiplicando, bajar esa potencia multiplicando. Si hago eso, entonces bajo acá y me queda que es menos 1,0698 por el logaritmo de E menos 0,421 por 2,54 menos T por el logaritmo de E
y esto todo igual al logaritmo de 0,98, que es el que teníamos acá. Bueno, el logaritmo de E es igual a 1, el logaritmo de E es igual a 1, por lo tanto, fíjense, el logaritmo de 0,98 es igual a menos 0,02, ya lo vamos a poner, pero fíjense que lo que hice es bajar, ¿sí? El t que estaba potenciando, lo bajé para poder ahora calcularlo, ¿sí? Voy a borrar esto de acá, para poner acá arriba, y me quedaría entonces que, no sé, me queda menos 1,0698, que es este término, menos, y ahora ¿qué hago? Multiplico 0,421 por 2,54, que es menos por menos, es más, y me queda que eso es 1,0698, y ahora multiplico 0,421 por t, menos por menos es más, por menos es menos, me queda entonces 0,421 por t. Esto es igual al logaritmo de 0,98, el logaritmo de 0,98 es menos 0,02. Bueno, estos dos términos se me van, por lo tanto me queda que t es igual, el menos con el menos se me va, t es igual a 0,02 sobre 0,421. ¿Sí? Eso me va a dar igual a 0,0475 centímetros, ¿sí? Pero como el ejercicio está en pulgadas, llevo estos centímetros a pulgadas, por lo tanto, t me va a dar igual a 0,0187 pulgadas, ¿sí? Que era lo que queríamos encontrar. ¿Está? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda sobre el ejercicio? No, profe, perfecto. No, Perfecto, bien. Bueno, entonces, si no tenemos ninguna duda, podemos ver en que sea el ejercicio 88 y les queda a ustedes para que hagan y después consulten el ejercicio 89, ¿sí? ¿Está? Bueno, en el ejercicio 88, ¿sí? Es un ejercicio muy simple y es un poco lo que hicimos cuando hicimos recién anteriormente, hicimos la aleación del gas, es igual que eso. Fíjense, el ejercicio 88, que para Bazán es el ejercicio número 5, ¿sí? Es muy parecido al 5 de Bazán. Dice, determinen los coeficientes másico y lineal de absorción de rayo X de tungsteno en una aleación de cobre con un 10% en peso de estaño y un 5% en peso de plomo. ¿Sí? Bueno, vamos a borrar acá. Fíjense que lo que nos está pidiendo es el coeficiente lineal que era igual al coeficiente másico
por la densidad. Por lo tanto, lo que nosotros tendremos que sacar es el coeficiente másico, sacar la densidad y luego calcular el coeficiente lineal, ¿sí? Pero lo que tenemos que hacer es sacar de la aleación, porque lo que nosotros tenemos es el coeficiente másico del cobre, del estaño y del plomo, pero no tenemos el coeficiente másico de la aleación. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer es sacar un coeficiente másico total, o de la aleación, ¿sí? Que va a ser igual a ¿qué? Y decíamos que tenemos un 10% de estaño, un 5% de plomo y por lo tanto un 85% de cobre. ¿Sí? Y hacemos lo mismo que hicimos con el aire. Decimos que es un 0,85% del coeficiente másico del cobre más 0,10% del coeficiente másico del estaño más 0,05% del coeficiente másico del plomo. Y para hacer la densidad será lo mismo. La densidad total va a ser igual a 0,85 por la densidad del cobre, más 0,1 por la densidad del estaño, más 0,05 por la densidad del plomo. Lo que tengo que ir, bueno, si se nos corta, ya cortamos acá, pero lo que tengo que ir es reemplazar, así no tenemos que volver a conectarnos. Reemplazo en la tabla cada uno de estos valores, ¿sí? Y me da que el mu total, el mu másico total es de 0,568 centímetros cuadrados sobre gramos y la densidad total es de 8,9 gramos sobre centímetros cuadrados. Por lo tanto, lo pongo acá y me queda igual a 5,061 sobre centímetros. ¿Sí? Bueno, ustedes pueden ir haciendo